hacemos, ¿no? con tanta palabra de Dios que oímos, ¿no? Cuando nos reunimos, la palabra que escuchamos por muchos medios, el acceso a la palabra hoy en día, comparada con hace unos cuantos años, pues es muy diferente, ¿no? Yo recuerdo hace más de 30 años, cuando me convertí al Señor, para escuchar una predicación, o la escuchabas en vivo en la iglesia, o ya no la podías escuchar más, ¿no? Si la querías escuchar otra vez, no había dónde, ¿verdad? Hoy en día la podemos escuchar todas las veces que queramos, porque las predicaciones quedan grabadas en las redes sociales, en las transmisiones, en YouTube, en Facebook, en un montón de espacios, ¿verdad? Y las podemos escuchar y escuchar y escuchar las veces que queramos, ¿no? Pero en aquellos tiempos pues, había más limitaciones, ¿no? ¿Cuántos han conocido al Señor hace más de 30 años? ¿Verdad? Solamente escuchábamos la palabra cuando veníamos al templo, cuando veníamos a la iglesia. Luego ya y anotábamos porque ya no teníamos dónde escucharla. Hoy nadie anota ya, nadie anota ya, ¿verdad?, los temas de la predicación, porque la podemos volver a escuchar una y otra vez, ¿no? Hace 30 años el único medio que había, que yo recuerdo, eran los casetes, ¿no? Los típicos cassettes, ¿no?, que a veces se pasaban de mano en mano, y lo metías en el radiocassette y hasta que la cinta esa se enrollaba y se dañaba, y ya se dañaba y ya fue, ya no la podía escuchar más. Y tenía un límite, porque esos cassettes, cuando daban muchas vueltas, ya la cinta se enrollaba y se dañaba y se perdía ¿no? Hasta que aguantaban, ¿verdad? Pero ahora tenemos tanta información y tenemos tanta palabra, ¿verdad?, a nuestra disposición. Pero aun a pesar de tener tanta palabra a nuestra disposición, si no aplicamos lo que oímos, la verdadera palabra de Dios, si la oímos y nos convertimos en oidores olvidadizos, pues hay un término que igual algunos de ustedes o casi nadie habrá escuchado. Es el término procrastinar. Es algo es una palabra complicada, pero si la buscas en el diccionario aparece. ¿Y qué significa procrastinar? Significa dejar para más adelante, ¿no?, en términos más sencillos. Significa dilatar. O sea, escucho la voz de Dios, pero lo que escucho lo dejo para más adelante, ¿no? Hay un refrán que dice: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, y yo te diría: no dejes de hacer mañana lo que Dios te dice que hagas hoy, porque eso es peligroso, es muy peligroso. Postergar lo que Dios nos manda, lo que Dios nos demanda, lo que Dios nos habla, lo que Dios nos ordena, lo que Dios nos dice, es muy peligroso. A veces no nos damos cuenta de lo peligroso que es postergar la palabra que recibimos, el llamado de Dios que recibimos, la corrección de Dios que recibimos en la palabra, ¿verdad? Y como no nos interesa, o como, bueno, pues lo dejamos ahí, lo oímos, ¿verdad?, lo escuchamos, nos parece bien, nos parece correcto, pero luego lo olvidamos y lo dejamos pasar, y decimos: bueno, ya habrá tiempo, o cuando lo necesite obedeceré a esto, o tomaré esto, o haré aquello, ¿verdad? Y lo solemos postergar. Y así muchas cosas de las cosas de Dios, pues las dilatamos, las postergamos, las dejamos, y al final tanto lo dejas que al final, pues ¿qué pasa? Que lo olvidas. Lo que dejas y postergas, al final lo olvidamos. Palabra de Dios que viene a nuestra vida: haz esto, corrige esto, no permitas aquello, y tú lo dejas ahí, al final eso pasa y lo olvidas.
lo olvidas. Hay varias veces que la palabra de Dios nos dice ¿hasta cuándo? ¿Han leído alguna vez esto? ¿Hasta cuándo? ¿No? Nos dice el Señor. ¿Hasta cuándo? Dijo Jesús. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿No? ¿Hasta cuándo? Y cuando escuchamos ¿hasta cuándo? Pues nos aferramos a que Dios es un Dios paciente. ¿Cuánto dicen amén? Claro que Dios es un Dios paciente, por supuesto que sí, en verdad que lo es, porque uno de los frutos del Espíritu Santo y uno de los atributos de Dios es que Dios es paciente, dice, para con todos, ¿no? Y grande en misericordia. Claro que Dios es paciente, ¿no? Pero hacemos de un Dios que es paciente, le hacemos un Dios permisivo que nos permita hacerle esperar lo que nosotros queramos, ¿no? Y además pretendamos que Dios nos espere, ¿no? Como si fuera cualquier persona a la cual le podemos hacer esperar, ¿no? No pasa nada, ¿no? He quedado con una persona a las 5 y llego a las 6, que me espere. A mí no me gusta hacer esperar a nadie, igual que no me gusta que a mí me esperen. Ambas cosas, ¿no? Hay que respetar ambas cosas. Ni hacer esperar a nadie, ni que te esperen a ti cuando tienes una cita, cuando tienes que estar a una hora en un lugar, ¿verdad? Eso de la hora latina es la hora peruana. Bueno, he conocido la hora peruana, he conocido la hora ecuatoriana, la hora boliviana y hay horas en todos los países, ¿no? O sea, lo de la hora, ¿no? Pero eso de la hora creo que ya es hora de ¿hasta cuándo vamos a estar con la hora, ¿no? Hay que sacarse eso de, ¿no? Y más los creyentes, los hijos de Dios, que deberíamos ser correctos y respetuosos con las demás personas que vienen a la hora a la iglesia, no les vamos a hacer esperar. A las demás personas que vienen a la hora a algo, porque han sido convocadas a una hora y tú llegas una hora después, no. Pues eso es una falta de respeto. Si Dios te convoca a una hora, ¿tú le vas a hacer esperar a Dios? O sea, imagínate. Pero hay un texto tremendo en la palabra de Dios, en la cual vamos a ver cómo Dios es un Dios determinante, ¿no? Vamos a llamarlo así, es un Dios determinado. Cuando Dios dice ahora, tiene que ser ahora. Y cuando Moisés está regresando a Egipto, este es uno de los pasajes, como vamos a ver, que yo diría más extraños de la Biblia. Moisés acababa de tener un encuentro con Dios en la zarza, allá en el monte, y se le había dado una misión, una comisión. Ve y habla con Faraón y sirve como instrumento de Dios para la redención del pueblo de Israel, ¿no? Y Dios había instruido a Moisés para que advirtiera a Faraón de que liberara al pueblo de Israel, o si no, Faraón iba a perder a su hijo primogénito. Y este Moisés había sido especialmente preparado por Dios durante 80 años para esa misión. Y ahora pues había llegado el tiempo, había llegado el momento en que esa misión se iba a cumplir y Moisés tenía que hacer aquello que Dios le había preparado para que fuera el libertador del pueblo de Israel, ¿no? Vamos a leer Éxodo capítulo 4, versículos 18 al 26. Éxodo 4, 18 al 26, dice: Así fue Moisés, y viniendo a su suegro Jetro, le dijo: Iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro le dijo a Moisés: Ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: Ve y vuelve a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto.
Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo el Señor a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. Eso fue lo que le dijo Moisés, o le tenía que decir Moisés a Faraón, ¿no? Pero llegamos al verso 24 y dice: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y le echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres esposo de sangre. Así le dejó ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Amén. Moisés debía sacar debía de llevar al pueblo de Israel a Egipto y ser un ejemplo para la casa de Faraón y para la nación de Egipto y para todas las naciones que se enteraran de esos acontecimientos. En consecuencia, la vida personal de Moisés tenía que estar en un perfecto orden y equilibrio y obediencia a Dios como cabeza que iba a ser del pueblo de Dios, antes de que pudiera dirigir el destino de todo un pueblo. Pero parece que Moisés se había olvidado de cumplir con el rito sagrado que tenían que cumplir los israelitas, que era el rito de la circuncisión, que al octavo día tenían que cortar el prepucio de todos los hijos varones, ¿no? El acto que simbolizaba el pacto del Todopoderoso con su pueblo escogido por Dios, ¿no? Y entonces Moisés estuvo en ese acontecimiento a punto de perderlo todo. Y su error fue tan grave que Dios estuvo dispuesto ¿a qué? A matar a Moisés. A matar a Moisés. Posiblemente este sea el versículo o uno de los versículos más extraños e incomprensibles de toda la Biblia y por supuesto de los menos predicados hoy en la iglesia. Predicar que Dios quiso matar a su siervo Moisés es algo un poco contradictorio, ¿no? Pero dice el verso 24 que aconteció en el camino que en una posada Dios le salió al encuentro y quiso matarlo. Después de Dios aparecérsele a Moisés, como he dicho, en la zarza ardiendo en el monte, Moisés desciende del monte, reúne a su mujer Séfora y a sus hijos, a sus dos hijos, Gersón y Eliezer, y les dice: vamos para Egipto porque Dios me ha encomendado una misión, ¿no? Salen pues camino de Egipto y cuando llega la primera noche, seguramente, cansados ya del trayecto, se paran, se detienen y llegan a una posada, ¿verdad?, para descansar. Y entonces dice que Dios les sale al encuentro y quiere matarlo. ¿Qué fue lo que sucedió? La historia no nos da muchos detalles. Yo he tenido que leer el texto varias veces y analizarlo para poder comprender qué estaba pasando ahí, ¿no? Porque no da muchos detalles. No da detalles de quién era el hijo, cuál de los dos. O sea, es un poco... hay un vacío, ¿no?, en esa escritura y es un poco difícil llenar o poder interpretar esos vacíos, ¿no? Porque no da muchos detalles, pero vamos a tratar de ver esos detalles, ¿no? Cuando Moisés baja del monte, tiene una conversación
con su mujer, con Séfora. Séfora es una mujer ¿de dónde? De Madián. Era una de las 7 hijas de un tal Jetro, ya de un pueblo árabe. Madián era un pueblo árabe, los madianitas eran un pueblo árabe, ¿no? Y la conversación, pues yo me imagino fue más o menos así, ¿no? Le dice Moisés a su mujer, se me apareció Dios y me dijo que tengo que regresar a Egipto a liberar a mi pueblo Israel de la esclavitud de Faraón, ¿no? Y ella le dice, vale, está bien, yo voy contigo. ¿Cuándo salimos? ¿Cuándo iniciamos este viaje? Y entonces Moisés le dice, pues ahora mismo, de inmediato. Pero antes yo tengo que hacer algo en el monte de Dios. Dios me recordó el pacto que hizo Dios con Abraham y me dijo que debemos de circuncidar a nuestros 2 hijos. Así que vamos a comenzar con Gersón, el mayor, y luego con Eliezer, porque no lo habían hecho, porque habían sido criados en Madián y la costumbre árabe, aunque también lo hacen, pero lo hacen de otra forma, no por el rito y por cumplir en obediencia a Dios, sino que lo hacen por otro motivo. Entonces, parece ser que Séfora pues, se opone, le brota el instinto maternalista de buena madre, pero, o sea, ¿cómo Dios va a ser tan cruel? ¿Cómo vamos a tener ahora que, no? Y se pone maternalista Séfora y no lo permite a Moisés que le circuncide. ¿Qué clase de Dios tan cruel tienes? Le diría Séfora a Moisés, ¿no? Pero ya es suficiente por hoy, y empiezan a discutir seguramente y terminan enfadados y Moisés, ya cansado, pues decide comenzar su camino a Egipto, como Dios le había encomendado, pero sin haber circuncidado a sus hijos, ¿no? Porque Séfora seguramente se había puesto un poco maternalista y por no provocar un conflicto, pues dijo, bueno, lo voy a dejar pasar, ¿no? Lo voy a postergar, lo voy a dilatar, ¿no? Ya sé que lo tengo que hacer, pero bueno, ahora lo más importante es salir porque tengo que ir a Egipto, ¿no? Y le dice, está bien, Séfora, vamos a estar en paz, emprendemos el camino hacia Egipto y ocurre lo que estamos analizando. ¿Por qué? Moisés había honrado más ¿a quién? A su mujer más que a Dios. Y había obedecido a su mujer más que a Dios. Y Dios no iba a permitir tal desobediencia y por eso lo quiso matar. Entonces, Séfora, al ver el asunto, interviene rápidamente, toma un pedernal. No tenía un cuchillo en su mano y toma un pedernal afilado y corta allá el prepucio de su hijo, ¿no? No sabemos de quién de los dos, si de Gersón o de Eliezer. Yo creo que fue el mayor, Gersón, ¿no? Y luego lo arroja, dice, ¿no? Al muchacho, ¿no? O sea, el prepucio del muchacho a los pies de Moisés y le dice, a la verdad, me eres esposo de sangre, ¿no? A raíz de este incidente, el matrimonio creo que se separa, ¿no? Ella se regresa, se vuelve con sus hijos a Madián y entonces Moisés continúa su camino hacia Egipto, ¿no? Y entonces dice que Moisés se queda solo frente a un gran desafío hasta que se encuentran con su hermano Aarón y bueno, y lo que pasa después, ¿no? O sea, pero ¿cuál es la enseñanza? ¿Qué fue realmente lo que sucedió? Sencillamente fue que Moisés quería mantener la paz familiar, la paz con Séfora, en lugar de ser un pacificador y de obedecer a Dios, que son cosas diferentes. No es lo mismo mantener la paz que ser un pacificador. Jesús nunca dijo, bienaventurados los que mantienen la paz. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Porque quien solo mantiene la paz, quien solo quiere mantener la paz, ¿sabes lo que le pasa? Que hace concesiones ¿a qué? A la verdad.
concesiones a la verdad, a fin de mantener una aparente sentimiento o estado de paz. Porque muchas veces caemos en el error de querer mantener la paz por encima de lo que Dios ha determinado que tenemos que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando Dios dice algo, no hay que mantener la paz. Cuando Dios dice algo, puedes provocar un cisma, puedes provocar una discusión, puedes provocar que el que está enfrente se enoje, puedes provocar que tu mujer se enoje, que tu marido se enoje, puedes provocar que tus hijos se enojen, puedes provocar que la iglesia se enoje, ¿ya? Pero por mantener la paz no vamos a provocar eso, ¿no? No es lo mismo mantener la paz que ser un pacificador. Y a veces queremos honrar a quien vemos porque no podemos honrar a quien no vemos, o no somos capaces de honrar a quien no vemos. Y entonces queremos honrar a los que vemos, a los que están aquí, a los que nos ven, a los que están cerca, a los que nos oyen, con los que tenemos relación, ¿verdad? Y quedar bien con ellos y mantener la paz y estar en paz con ellos y no decir cosas que se vayan a ofender, que se vayan a molestar, que se vayan a... Eso es mantener la paz, pero Dios no nos llamó a mantener la paz. Dios nos llamó ¿a qué? ¿A ser qué? A ser pacificadores, ¿ya? Mantener la paz es dar concesiones, ¿ya? Es dar concesiones. Y a veces pensamos que honrando o agradando a los hombres, estamos agradando a Dios. Y no es verdad. Pero, ¿qué hace el pacificador? El pacificador confronta si es necesario. ¿Cuánto dicen amén? Porque quiere la verdadera paz. No hay paz, no hay verdadera paz si no hay una confrontación. Voy a confrontar a esta persona y ya vamos a quedar mal, vamos a discutir, se va a enojar conmigo y por mantener la paz me quedo callado y no confronto y ya está. Pero eso no sirve para nada, porque cuando uno quiere verdadera paz va a tener que confrontar. ¿Cuántos dicen amén? Pero quien solo quiere mantener la paz, lo que hace es dejar las cosas como están, ¿no? A veces yo escucho a la gente decir, bueno, vamos a dejar las cosas como están, ¿verdad? Vamos a dejar las aguas tranquilas, ¿verdad? Que nadie se alborote, que nadie se remueva, que nadie se incomode. Vamos a dejar las cosas tranquilas, vamos a dejar las aguas en paz, ¿no? Vamos a dejar las cosas como están. Y cuando dejamos las cosas como están, de repente Dios nos va a salir al encuentro, como le pasó a Moisés, y va a intentar matarnos. Va a intentar matarnos. Pero si otras cosas en nuestras vidas, bueno, Dios no nos va a salir al encuentro y nos va a querer matar. Pero sí otras cosas van a morir en nuestras vidas. Otras cosas van a morir en nuestras vidas, si es que no han muerto ya, porque queremos mantener la aparente paz y no actuamos cuando hay que hacerlo, porque no queremos tener problemas. Amén. Entonces, hermanos, no podemos dilatar, dejar de hacer lo que Dios nos está demandando hacer, porque dejar de hacer al final se convierte en no hacer. Dejar de hacer al final se convierte en no hacer. A veces, mira, yo creo que nos hemos convertido en sastres. ¿Sabes lo que hace un sastre? ¿Qué hace un sastre? Hace un traje a medida, hace un vestido a medida, ¿no? Eso hace un sastre, ¿no? Y a veces hacemos un Dios a nuestra ¿qué? A nuestra medida. Esperamos que Dios nos trate a nosotros como a nosotros mismos, queremos que Dios nos trate como nosotros nos tratamos a nosotros mismos. Queremos un Dios hecho a nuestra medida. Es decir, si yo me lo permito, Dios también me lo tiene que permitir, ¿ya? Y no nos acercamos a Dios como es, sino al Dios que queremos acercarnos. Y si yo me permito, quiero que Dios también me permita. Y si yo me dejo, quiero que Dios también me deje.
si yo quiero ser permisivo y no corto el prepucio, quiero que Dios también sea permisivo y que me permita no pasar por la circuncisión de mi corazón. Si yo miro para otro lado, quiero que Dios también mire para ese lado que yo estoy mirando. No podemos confundir la paciencia y la misericordia de Dios con la permisibilidad. Y este hecho de la vida de Moisés es tremendo. Moisés, el líder escogido por Dios, se estaba negando a seguir las instrucciones de Dios con respecto a la circuncisión. Porque si Moisés iba a llevar a cabo la gran comisión divina con éxito, primero tenía que demostrar que era un siervo fiel en su propia casa, en su propia vida. Iba a ser la cabeza de todo un pueblo y no podía permitir esa concesión de no cumplir con lo que Dios, porque Séfora se lo quería impedir en un principio. Luego, cuando se dio cuenta, reaccionó y dijo, no, y agarró la piedra del pedernal y con lo que sea le cortó el prepucio a su hijo por impedir que Dios matara a Moisés. Es tremendo, ¿no? Y me recordaba el Señor un texto también que está en Isaías, capítulo 5, hablando de este tema. Versos 1 y 2 dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Dios había puesto en aquella viña, Dios había puesto ¿qué? Había puesto todas las condiciones que tenía que poner. Es decir, Dios estaba eliminando todas las excusas posibles para que la viña no diera fruto. Nosotros seguramente comenzaríamos a argumentar y a decir, es que la ladera, la tierra no era fértil, esa era la excusa, pero la ladera ¿era fértil o no era fértil? Era fértil. Dios se había preocupado de que fuera una ladera fértil. Es que no estaba bien construida la cerca, esa es la excusa, ¿verdad? Pero la cerca, ¿cómo estaba? ¿Estaba bien? Había construido una cerca, Dios había hecho una cerca, bien hecha, ¿ya? Nosotros diríamos, no, es que la ladera estaba llena de piedras, esa es la excusa. Pero ¿cómo estaba la viña? Totalmente, ¿qué? Despedregada, no había ni una sola piedra. Ni una sola piedra. No, es que no eran buenas las vides. Esa es la excusa. Las vides, ¿cómo dice que eran? Habían sido ¿qué? Escogidas por Dios. Escogidas minuciosamente por Dios. No, es que no había una torre bien edificada. ¿No qué dice? Que había una torre construida ¿en dónde? En medio de la viña, en el sitio exacto, correcto, o sea, justo en el medio estaba construida la torre. No, es que no había dónde guardar las uvas. ¿Cómo que no? Esa es la excusa. Dios había construido ¿qué? Un lagar donde guardar las uvas, o sea, Dios había puesto una condición detrás de otra, o sea, ya todo lo había hecho Dios, la ladera era fértil, había quitado las piedras, había construido la cerca, había levantado una torre, había plantado una vid escogida, había hecho un lagar, o sea, todo estaba preparado. Hay tantas cosas que Dios ya ha puesto las condiciones adecuadas en nuestras vidas, a nuestro alcance. Ya todo ha sido hecho y consumado, Dios ha provisto y ha puesto todas las condiciones en nuestro camino y esperaba que diese uvas. ¿Y qué pasó? Que dio uvas silvestres que no se podían comer. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. Esperaba, dice el Señor, que diese uvas porque ya había puesto todas las condiciones, todo estaba
bien preparado, minuciosamente preparado, y en vez de dar uvas dulces, ha dado uvas amargas. Y el Señor entonces dice, ¿hasta cuándo? ¿Qué más puedo hacer que yo no haya hecho? Dice el Señor. ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. Pero nosotros lo dejamos, lo postergamos, lo dilatamos. Y Dios sigue diciendo, ¿hasta cuándo, iglesia? ¿Hasta cuándo, hermano, hermana? ¿Hasta cuándo? Versos 3 y 4. Dice, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podría hacer yo a mi viña que yo no haya hecho? Dice el Señor. ¿Cómo esperando que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Dios había esperado ya el tiempo necesario, ¿sí o no? ¿Había esperado el tiempo? Sí. Dios sabe que todo tiene su tiempo. Él sabe perfectamente que los cambios no se van a producir de la noche a la mañana, pero Dios también sabe que llega un tiempo en el que dice, ya es el tiempo, ya tuviste tu tiempo. Dios ya ha puesto todas las condiciones, yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer, ahora te toca a ti hacer lo que tienes que hacer. ¿Qué más se puede hacer a mi viña que yo no haya hecho? Dice el Señor. Versos 5 y 6. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, pisoteada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Dios es determinante, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Dios es determinante. Mira, a veces le pedimos a Dios que quite cosas negativas de nuestras vidas. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuántos le han pedido a Dios? Dios, Señor, quita de mí esto, quita de mí esta cadena, quita de mí este asunto, quita de mí, Dios, quita de mí, cuando en realidad lo que Dios nos está pidiendo es que renunciemos a ciertas cosas. ¿Cuánto dicen amén? Ahora digan amén. Ahora digan amén. La palabra de Dios no nos dice que le pidamos para que el Señor nos quite lo que yo puedo hacer por mí mismo. ¿Cuánto dicen amén? Sino que Dios dice, el que no renuncia a todo lo que posee, pero dice, el que no renuncia. ¿Quién tiene que renunciar? ¿Tú o Dios? ¿Quién tiene que quitar? ¿Dios o tú tienes que renunciar? No es que tú le digas a Dios, Dios, pero quita esto de mi vida, cuando tú tienes la capacidad de renunciar a ello. ¿Sí o no? Renunciar no es que alguien venga y te lo quite. Eso no es renunciar. Renunciar es que tú renuncias a ello y lo botas. Eso es renunciar. No es que alguien venga y te quite la botella de agua. No, eres tú el que la tienes que botar. Eres tú el que tienes que renunciar a ella. Eres tú el que tienes que renunciar a ello. No le digas a Dios que te quite de ti lo que tú tienes que renunciar de tu propia vida. Pero, pastor, es que yo le estoy pidiendo a Dios cada día que quite esto de mi vida. No, Dios no te va a quitar nada que no tengas tú que quitártelo por ti mismo. Amén. Porque eso es renunciar. Es como el que dice, arrepentirse no es que alguien venga y te diga, hermano, ha sido esto pillado en fragancia, cometiendo un delito, y entonces vas a ir, no, me arrepiento, y vas delante del juez, no, o del fiscal, no me arrepiento, no. Es que antes de que seas detenido o pillado o visto o tal, tú mismo te arrepientas, no después. Eso no es arrepentimiento. Porque ¿sabes lo que sucede cuando Dios nos quita o arranca algo que nosotros amamos? Que encima nos quedamos
molestos con Dios y empezamos a murmurar contra Dios. Porque Dios nos quitó algo que amábamos, a lo cual no queríamos ¿qué? Renunciar. Amén. Porque la renuncia va más allá. Es que yo libremente decido quitar o arrancar de mi vida algo que Dios me está pidiendo que haga. Eso es renunciar. Amén. No es que Dios te quite. Dios no te va a quitar nada. Dios te deja para que tú lo hagas. ¿Cuánto dicen amén? Para que tú renuncies. Hay un texto que hemos leído muchas veces, ¿no? Hablando de esto, ¿no? De las decisiones importantes y determinantes que hay que tomar cuando Dios dice algo, ¿no? Está el ejemplo de Abraham, clarísimo. Abraham, Génesis 22, del 1 al 3, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y le dijo, toma ahora a tu hijo, a tu único hijo Isaac, a quien amas, y ve a tierra de Moriah y sacrifícalo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Verso 3, ¿qué dice el verso 3? Y Abraham, ¿qué dice? Que se levantó, ¿cómo? Muy de mañana. O sea, rápidamente se levantó. No dijo, no, Señor, pero vamos a salir, vamos ya mañana, después, no sé qué, no. Se levantó muy de mañana, enalbordó su asno, tomó consigo 2 siervos, a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo, tomó la leña, el cuchillo, todo. Lo hizo todo como Dios le dijo que lo haría, sin postergar, sin dilatar nada. Y era algo que le estaba pidiendo, imagínate, dice, toma a tu hijo y sacrifícalo. Le estaba pidiendo algo, o sea, otra de las cosas extrañas e incomprensibles de Dios. Pero Dios Abraham estuvo dispuesto a hacerlo, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Y qué pasó después? Cuando ya sabemos toda la historia, que cuando le iba el ángel de Dios, detente Abraham, porque ya sé que temes a Dios, y entonces apareció un cordero tratado en un zarzal, ahí está el cordero para el holocausto, no sé qué, no sé cuánto, y qué dice luego el verso 15 al 18, dice, y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo, y le dice, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu único hijo Isaac, de cierto que te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Verso 18, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra, dice, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Por cuanto obedeciste a mi voz. Porque no postergaste. Si Abraham hubiera dejado el asunto para más adelante, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Que de repente tú y yo no estaríamos acá. Que tú y yo no estaríamos acá. Que la iglesia no estaría hoy acá. Porque fue llamado Padre de la fe, Padre de multitudes. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Todos los pueblos de la tierra. Era algo tan trascendente. Pero Abraham dice que inmediatamente, muy de mañana, madrugó. ¿Tú madrugarías para hacer tal cosa? Ay, amigo, ¿madrugarías para hacer tal cosa? ¿Pondrías la alarma a las 4 de la mañana y estarías deseoso ya de que la noche pasara para salir al amanecer del día, tomar a tu hijo, tomar el cuchillo, tomar la leña, tomar el burro, la burra, a los siervos y salir al monte? Apagarías la alarma, desconectarías todo y dirías, aquí me quedo y que me las den todas. Pero hermanos, la iglesia está llena de oidores olvidadizos.
La iglesia hoy en día está llena de oidores olvidadizos, cada vez más, que oyen y oyen la voz de Dios, pero constantemente están postergando y postergando y postergando lo que Dios dice, lo que Dios demanda, dilatando lo que Dios demanda en sus vidas, dejando y dejando y dejando, y al final olvidando, porque el que deja y deja y deja, al final olvida. ¿Cuánto dicen amén? Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, se convierte o es semejante ¿a quién? Al hombre que mira su rostro en un ¿qué? En un espejo, y considera su rostro natural en un espejo, ya, pero considera a sí mismo, se va, dice, y luego ¿qué le pasa? Que se olvida, dice, de cómo era. Eso es lo que pasa, hermanos. Eso es lo que pasa con los oidores olvidadizos, que se olvidan y se olvidan y se olvidan de cómo eran, y van al espejo de la palabra, son confrontados con la palabra, pero como lo dejan para mañana, luego se olvidan y lo dejan y lo dejan y lo dejan y se olvidan y nunca pasa nada en sus vidas, todo sigue igual, un cardiograma plano. Así, ¿has visto esos cardiogramas que ponen en las pantallas, en los monitores de los enfermos en los hospitales? Sí. Normalmente el cardiograma, ¿cómo va? Cuando el cardiograma se queda así plano, lo próximo es que ya al cajón, a tomarte las medidas y al cajón. El otro día el Señor me dio una palabra, mira, se puede estar aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo durante mucho tiempo, pero nunca llegar al conocimiento de la verdad. Amén. Lo dice la palabra en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 6 y 7. Estar toda la vida sentado en el aula, aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Porque en un aula, ¿qué se hace? Aprender. Supuestamente se debería estar aprendiendo. ¿Y para qué aprendemos? Para llegar al conocimiento pleno de algo, ¿verdad? Pero aquí dice, en ese texto, dice, les voy a explicar un poco, ¿no? Porque de estos son los que se meten en las casas, 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 6, el 6 y el 7, dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas, dice, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. A veces la iglesia es así, como esas mujercillas cargadas de pecados. Está hablando de jovencitas llenas de concupiscencias, llenas de sensualidad, llenas de deseos pecaminosos, ¿verdad? Mujercillas cargadas de pecados, arrastradas, dice, por diversas concupiscencias, que siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. El contexto de estos versículos está enmarcado en la descripción del carácter de los hombres en los postreros días, en los postreros tiempos, es decir, en los tiempos actuales, tiempos de apostasía. Entendemos que apostasía es negar la fe, ¿no? Dice la palabra que muchos en los postreros días, muchos que apostatarán de la fe. Pero más bien la apostasía es la falta del conocimiento pleno y verdadero, que es la característica generalizada de muchos creyentes actuales en la iglesia, la falta del conocimiento pleno. Y en este texto Pablo hace una comparación. Él compara a las jovencitas, a las mujercillas cargadas de pecados por su juventud, arrastradas por sus concupiscencias y deseos sensuales, inmaduras, que son presa fácil para aquellos que, teniendo apariencia de piedad, dice que negarán la eficacia de ella, y las compara con esos creyentes que cada vez abundan más y más, que siempre están aprendiendo, parece que están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Hay muchas personas que parece que están aprendiendo,
porque escuchan y están en la iglesia y vienen a los cultos y están ahí cada día aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Yo me pregunto, ¿por qué personas que llevan tanto tiempo en la iglesia todavía siguen creyendo en sortilegios, en sacrilegios, en amuletos, en cosas que... y van de doctrina en doctrina porque no han aprendido nada como deben de aprenderlo y como deben de saberlo. 30 años en la iglesia deberían ser suficientes para llegar al conocimiento pleno. ¿Cuántos dicen amén? Debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelvan a enseñar los primeros rudimentos de la fe, la doctrina del bautismo en agua, del arrepentimiento, dice el apóstol Pablo. Porque detrás de esa apertura de corazón aparente, hay una apertura de corazón, hay una gran falta de conocimiento para discernir lo verdadero de lo falso. Son personas que aún sabiendo de la palabra, que aún conociendo la palabra, que habiendo oído y oído y oído muchas veces, son iguales después de mucho tiempo que el primer día que conocieron al Señor por primera vez. Y hay algunos que incluso son hasta peores que el día que conocieron al Señor, porque han vuelto para atrás, han seguido el camino de Balán, el camino de Baal, han ido para atrás en vez de ir hacia adelante. No han progresado, ni crecido, ni madurado, y por lo tanto sus vidas no han sido transformadas. Todo el tiempo en la iglesia, escuchando y escuchando y escuchando, pareciendo que aprenden, pero no aprenden nada como deben de aprenderlo, porque no llegan al conocimiento pleno de la verdad. Es decir, perdiendo el tiempo. Toda tu vida sentado en el aula, sin aprender lo que Dios quiere que aprendas. Amén. Jesús comenzó a predicar el Evangelio en el mar de Galilea y predicaba diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice la palabra que viendo a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, que estaban echando las redes al mar porque eran pescadores, ¿no? Y Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Qué dice después? Ellos entonces, dice la palabra, que ¿qué dice ¿cómo? Al instante dejaron las redes y le siguieron. ¿Cuándo fue? Dentro de un año, dentro de 2, dentro de 3. ¿Cuándo fue? Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Unos pasos más adelante, o un tramo más adelante, llegó a otro lugar y se encontró con los hijos de Zebedeo. Los hijos de Zebedeo que estaban allí con su padre, remendando las redes y cuidando la barca y no sé qué, y les llamó y les dijo el mismo llamado: venid en pos de mí. Y dice que ellos al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron. Porque Dios no llamó a Zebedeo. ¿Dios llamó a quién? A los hijos de Zebedeo. Porque Zebedeo era ya demasiado mayor como para... Jesús sabía que Zebedeo no iba a dejar la barca. Llamó a sus hijos. A Zebedeo no, llamó a sus hijos. Y entonces sus hijos, dejando la barca y a su padre, ¿qué hicieron? Le siguieron al instante. Unos versículos más adelante se encontró Jesús allí en el Eso con un publicano llamado Mateo, Leví, que estaba sentado en el banco de los tributos, cobrando los impuestos, haciendo su trabajo como recaudador, y le dijo: Leví, sígueme. ¿Y qué hizo Leví? Al instante se levantó, dejó de cobrar y todo, dejó su trabajo en Hacienda, en la SUNAT, y se fue a seguir a Jesús. Sin postergar, sin dilatar. No fue mañana, ni dentro de una semana, ni de un mes, ni al año que viene. Deja que primero, no fue como aquellos que, no, deja que primero vaya y entierre a mi padre y luego te seguiré. ¿Qué le dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios.
Unos metros más adelante se encontró con otros, ¿no? Le dijeron, Señor, deja que vaya primero y me despida de los que están en mi casa. ¿Y qué dijo el Señor? Mira, los hijos de los hombres tienen guaridas, los hijos de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Sígueme. Fue más adelante y le dijeron otros, Señor, es que acabo de comprar 2 yuntas de bueyes. He comprado 2 yuntas, vamos, lo último, todo terreno, 2 yuntas con motor a gasolina, con turbo, 2 yuntas, vamos, increíble. Ya con estas yuntas voy a tener una cosecha, voy a labrar la tierra, voy a producir. Menudas yuntas he comprado, Señor. Deja que vaya y que labre la tierra, ¿no? Acabo de comprar 2 yuntas de bueyes. Y el Señor le dijo, no, deja las yuntas y los bueyes y sígueme. ¿Y qué dijo después? Porque ninguno, diga conmigo, ninguno, nadie que poniendo sus manos en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Tú quieres ser apto para el reino de Dios? ¿Qué es ser apto para el reino de Dios? ¿Qué es ser apto? O eres apto o eres descalificado. ¿Tú quieres ser apto o quieres ser descalificado? ¿Quieres ser apto? Bueno, primero hay que poner las manos ¿en dónde? En el hombro de tu mujer, no. Ni de tu marido, no. En el arado. Porque muchos ponen el hombro en la mano sobre donde no deben. No, en el arado. Pon las manos en el arado. Pon las manos en el arado. Tienes que tener un arado donde poner las manos. Y luego no mires para atrás, porque si miras para atrás vas a hacer los surcos torcidos. Hay que poner las manos en el arado, mirar para adelante para hacer surcos derechos, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado y los surcos bien derechitos. Poner las manos en el arado y mirar para atrás. Entonces, hermanos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Vamos a ver algunos hasta cuándo para terminar. Números, solo leerlo, porque hay tanta palabra para hablar de esto. Números 14:11, algunos hasta cuándo. Dice, y el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que yo he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo, dijo el Señor a Moisés, me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo me habéis de irritar? ¿Hasta cuándo no me creeréis con todas las señales que yo he hecho en medio de vosotros? Dice el Señor. Versos 27 y 28 del mismo capítulo. Dice, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? ¿Hasta cuándo seréis unas quejonas o unos quejones? No sé cómo decirte. Dejen de quejarse ya. Dejen de murmurar ya. Dejen de acordarse de los pepinos, de los puerros, del pescado que comían en Egipto, de las cebollas y de todo lo que comían en Egipto, les estaba diciendo el Señor. ¿Hasta cuándo murmurará contra mí esta grande multitud? Proverbios capítulo 6, versículo 9. Proverbios capítulo 6, versículo 9. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, cruzar las manos para reposar, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo has de dormir, perezoso? Dice el Señor. Hay mucha pereza en la iglesia.
Hay una pereza, hermanos, para el Señor hay una pereza, hay una dormilera, ¿verdad? Me parece que nos han inyectado opio y estamos adormilados, estamos inoculados por el opiáceo de este mundo, ¿verdad? Por el opiáceo de este mundo, adormilados con la dormilera, hermanos. Ya es tiempo de despertar del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos, dice la palabra. Ya es hora de despertar del sueño. La noche está avanzada y se acerca el día, dice el Señor. La noche está avanzada y se acerca el día del Señor. Pon la alarma. Pon la alarma todos los días. No la quites ni un día. Pon la alarma para que te despiertes a las 5 o 6 de la mañana. No sea que te agarre durmiendo. Proverbios capítulo 1, versículos 22 al 24. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia de Dios. No la ciencia de este mundo, la ciencia de Dios. ¿Hasta cuándo los insensatos aborrecerán la ciencia? Desecharán la ciencia de Dios y aceptarán la ciencia del mundo. Seguirán comiendo del árbol, del conocimiento, del bien y del mal, en vez de comer del árbol de la vida. Amén. No comas del árbol del conocimiento, del bien y del mal, de la mal llamada ciencia. Dice la Biblia, de la falsamente llamada ciencia. Porque la ciencia hoy en día, vamos a ver cosas increíbles con la inteligencia artificial, vamos a ver cosas, pero no comas de eso, no te alimentes del alimento de la serpiente. Come del árbol de la vida, de la ciencia de Dios, para llegar al conocimiento pleno de la verdad. Pero seguimos comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, del árbol que Dios nos dijo que no comiéramos. De ese árbol la humanidad sigue comiendo y comiendo y comiendo. Y así les va, y así va este mundo, porque sigue comiendo y comiendo y comiendo. Deja de comer del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Y come del árbol de la ciencia de Dios. Amén. Escudriña las Escrituras. Ponte delante de Dios, que Dios te hable. Y lo que Dios te habla, no lo desperdicies. No dejes caer a tierra ninguna de sus. El joven Samuel dice que no dejaba caer a tierra ninguna de sus palabras. Ninguna de sus palabras. Pero dejamos caer a tierra. Y lo que se cae en la tierra, ahí se queda. Se olvida. Se queda en la tierra. ¿Y se lo comen qué? Las aves de los cielos. No dejes caer a tierra ninguna de sus palabras. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras, dice el Señor. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. Salmos capítulo 4, versículo 2. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Hasta cuándo me vais a seguir deshonrando? Dice el Señor. Si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? ¿No? Como leíamos en el libro de Malaquías, ¿no? Si yo soy Dios, ¿no? ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? ¿Dónde está? Decía, ¿en qué te hemos deshonrado? O sea, encima se estaban ofendiendo porque decían, pero Señor, ¿pero en qué te hemos deshonrado?
Y el Señor, pues en esto y en esto. ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Josué, capítulo 18, versículo 3. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? ¿Hasta cuándo seréis negligentes? Negligentes. Hay mucha negligencia en la iglesia. Y el alma del diligente será prosperada. La mano del diligente, dice, será prosperada, pero el alma del negligente será menoscabada, pero la mano del diligente será prosperada. ¿Hasta cuándo seréis negligentes, les estaba diciendo el Señor, en venir a poseer la tierra que yo ya os he dado por heredad? En venir a tomar posesión de la tierra, a apoderaros de la tierra que os pertenece, donde pongas la planta de tu pie. Le dijo el Señor a Josué: yo te he dado ese lugar. El Señor nos ha dado promesas para que las tomemos. Esa es la tierra prometida, la tierra de la promesa. Esa es la tierra de la promesa, la tierra prometida. Muchas veces hablamos de las promesas, pero somos negligentes para tomar posesión de ellas. Entonces, ¿qué hacemos con las promesas de Dios? ¿Qué hacemos con la tierra prometida que Dios nos ha prometido? ¿Estás esperando a llegar al cielo o a qué estamos esperando? Hay que tomar ya posesión de ella, dice la palabra. Señor, le dijo Pedro, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Como diciendo, ¿no? A ver qué respondía el Señor. Recibiréis, ¿qué le dijo? 100 veces más en este siglo, o sea, ahora y en el siglo venidero, la vida eterna. Amén. 100 veces más. Bueno, pastor, eso es imposible. Usted está hablando de cosas, bueno, pues todo es posible para el que cree. Amén. Todo es posible para el que cree. Todo es posible para aquel que dice, sí, Señor, contigo a morir, a muerte. Yo muero con el equipo, como dicen algunos, ¿no? Yo muero con el equipo, no me voy a cambiar de bando, no me voy a cambiar de equipo. Yo en este equipo voy a morir, en esta casa voy a morir. En ti, Señor, voy a morir. A Moisés casi le cuesta la vida. Luego, ¿qué le ocurrió después? Que no entró ¿en dónde? No entró en la tierra prometida. O sea Moisés tuvo dos conflictos en su vida bien graves, bien preocupantes. Uno casi le mata. Y otro luego le deja ver la tierra y le dije, no, tú no vas a entrar, va a entrar Josué por ti. Casi le cuesta la vida. Y tú dirás, algo tan insignificante como cortar el prepucio a su hijo. Pero, ¿cómo puede ser el Señor tan que por no hacer eso le iba a matar? Casi le cuesta la vida. Porque en los pequeños detalles que a veces pasamos por alto, son los más importantes. Las cosas grandes se sustentan en las cosas pequeñas. A veces pasamos por alto las cosas pequeñas y no nos damos cuenta de que hay que empezar por lo pequeño, porque el que no es fiel en lo poco, ¿cómo el Señor le pondrá sobre lo mucho? Primera de Reyes, y termino, capítulo 18, verso 21 y 22. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Se quedaron
mudos, pensando. ¿Te has quedado mudo alguna vez? Pensando. Pues eso le pasó al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, cuando Elías les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo estaréis pensando si el Señor es Dios o hay otro camino? ¿Hasta cuándo? Y el Señor nos dice hoy también: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Claudicar es llegar al final, es decir, ya, me rindo, es decir, no hay otro pensamiento, claudico. O sea, con este pensamiento, si el Señor es Dios, le voy a seguir todos los días de mi vida. Y le voy a seguir, pero bien. Le voy a seguir de cerca, no me voy a despistar, no me voy a distraer, porque si me distraigo me puedo resbalar. No descuidéis una salvación tan grande. No sea que nos deslicemos, dice el Señor. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? ¿Pero serviré al Señor o no le serviré? ¿Estaré con el Señor o no estaré con el Señor? ¿Serviré al Señor o me entregaré al mundo y serviré? ¿Hasta cuándo estaréis divididos, estaba diciendo el Señor, entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Él es Dios, seguidle. Pero no habéis visto las señales, no habéis visto los milagros, no habéis visto que, dice el Señor, o sea, ¿qué más? ¿Qué más voy a hacer a mi viña que yo no haya hecho? ¿Qué más puedo hacer? No puedo hacer más. Dice el Señor: yo ya he puesto todas las condiciones. Yo ya he abierto el camino. Yo ya he quitado las piedras. Yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Consumado es. Amén. Consumado es, dijo Jesús. Y Dios dijo al séptimo día, descansó. Y Jesús, cuando se enfrentó a la cruz y dijo: consumado es. Ya no hay que hacer más nada. Ya lo he hecho todo. El Padre y el Hijo lo han hecho todo y el Espíritu Santo lo está haciendo también. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más necesitamos para vivir obedeciendo a Dios cada día de nuestra vida, sin pasar por alto las ordenanzas, los mandamientos, los avisos de Dios, las exhortaciones de Dios, las correcciones de Dios en nuestras vidas? ¿Hasta cuándo seguiremos pensando que hay otra opción? La segunda opción, ¿no? ¿Han escuchado hablar de la segunda opción? Yo no tengo segundas opciones, ni terceras, ni cuartas, ni quintas. Yo solo tengo una. Yo no tengo la segunda. El que tiene la segunda opción, pues un día, cuando pues ahora la voy a agarrar, la segunda opción, la tengo ahí, por si acaso. Por si acaso. No hay segunda opción. Solo hay una opción. Amén. Escoge la buena parte, la cual no te será quitada. Amén. Escoge la buena parte, la cual no te será quitada, porque las demás partes te pueden ser quitadas, pero hay una cosa que nadie te puede quitar. Hay una cosa que nadie te puede quitar, ni el diablo, ni el mundo, ni, la fe que Dios te ha dado, nadie te la puede quitar, nadie te la puede robar. Lo que atas, lo que quieres poseer, te posee. Entonces déjate y nadie quitará lo que no es tuyo, lo que es tuyo, ¿no? Lo que Dios te ha dado. Amén, hermanos. Bien, pues que no nos tenga que el Señor estar recordando siempre las mismas cosas. Como Pablo decía, ¿no? No dejaré de recordaros las mismas cosas, ¿no? Porque a veces el Señor nos tiene que recordar y es bueno, pero que no cansemos a Dios. No cansemos a Dios. Tú dirás: no, es que Dios no se cansa nunca. Ojo, Dios se puede cansar. Y a veces le damos a Dios tanto trabajo. Hay personas que le dan tanto trabajo a Dios,
No le des tanto trabajo a Dios. Facilítale las cosas. Facilítale las cosas. No des tanto trabajo a los pastores, facilítale las cosas. No des tanto trabajo a los hermanos, facilítale las cosas. Déjate pastorear, déjate amar, déjate ministrar, déjate corregir, déjate ayudar, déjate amar. Hay personas que no se dejan amar, que no se dejan pastorear, que no se dejan dirigir, que no se dejan gobernar. No seas como el mulo, como el caballo, que han de ser sujetados con cabestro, porque si no, no se acercan a ti, dice la palabra. No seáis como el mulo, como el caballo, sin entendimiento. Amén, hermanos.